Amigas, amigos del Ciudadano México, nos da gusto recibirlas en esta conversación con Manuel Martínez Opazo, Manuel Capitán Cianuro, quien ha escrito un sinfín de libros, pero hoy vamos a conversar sobre Euforia, los años dorados de la música electrónica en Chile, que está por presentarse en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL de Guadalajara. Bienvenido, Manuel, al Ciudadano. Gracias al Ciudadano, gracias a ti, Jorge, por este momento. Una vez más nos encontramos y eso es interesante y entretenido. Y estar en Puebla, además, una ciudad linda. La música suele ser, el desarrollo al gusto y la experiencia musical suele ser un gusto adquirido, pero también un gusto transmitido a partir de los contextos familiares, de la música con la que uno crece, en los ambientes que uno vive, va adquiriendo también ese gusto por determinada música. ¿Cómo es que te adentras a la música electrónica en un sentido personal, y en un segundo momento cómo empiezas a socializarla en un momento en el que pues fueron pioneros de la música electrónica, que no es lo que hoy día es la música electrónica, que hay festivales masivos, que personas de cualquier edad escuchan, adolescentes, niños, jóvenes, música electrónica? Pero ¿cómo llegó a ti la música electrónica? La verdad que yo soy bien inquieto. A ver, la música electrónica no llega por mi familia. Mi familia, mi papá, de lunes a lunes ponía tango. Yo en algún momento no llegué a soportar el tango y después amé el tango. Y hoy día escucho tango. Tengo amigos que de repente venían llegando del exilio y tenía también amigos locales en Chile. Y uno específicamente que un día me pasó un cassette para que escuchara una música que era de una Mayday. Los Mayday son unas fiestas electrónicas que se hicieron a mediados de los 80, a principios de los 90. Hasta el día de hoy creo que todavía queda una versión de Mayday que se hacen en Berlín, en Alemania. Y yo escuché esta música y no encontré sentido de nada. O sea, era una cosa así como, ¿qué es esto? Pero tenía un sentido de, al no tener letra, era como la música. Uno siempre se proyecta como en estas cosas futuristas, la música del futuro que va a llegar sin letra, y sería la música clásica anterior, pero futurista. Pareció eso, pero en el fondo yo me empecé a dar cuenta que habían factores que hacían esta música, que viene saliendo de la electrónica, nace la música concreta. La música concreta se hace entre los 50 y los 60, en Chile hay exponentes de música concreta. En el libro yo nombro una síntesis de algunos referentes latinoamericanos. En los años 70 aparecen otros referentes de la música, ya más que nada moviéndose del rock a los sintetizadores, de lo análogo a lo digital. Empiezan a aparecer cosas que me llamaban la atención. Sí me llamaba la atención lo digital siempre. Estuve en la vanguardia de cosas. O sea, yo tuve elementos que de repente habían, llegando al mercado uno los podía adquirir. No sé, un notebook que hoy día sería un chiste, pero sí había que tenerlo y lo tuvimos. Una BlackBerry, en fin. La música se va incorporando de esa manera a algo que yo también le encuentro mucho sentido, porque digo, a ver, esta música que está pasando en Europa está llegando a Chile muy rápido. Por eso también es un relacionar Chile con la música electrónica. Llegó mucho antes probablemente que en América Latina. ¿Por qué? Porque los dos puntos de la música electrónica se podría, o el techno específicamente como lo llamaron en su origen, se origina entre Detroit y también en Alemania, paralelamente en Berlín. Hay dos tipos de cruce. Ese empieza a llegar a Chile por hijos de exiliados. Y empezamos a notar que podíamos hacer eventos, pero fiestas que no tenían más que un sentido para nosotros, de 10 personas, 15 personas. Si queríamos hacer algo que fuera cobrado no llegaba nadie. Y eso pasa en los principios de los 90.
en los principios de los 90 estamos generando corrientes de una nueva forma de que hayan expresiones musicales que para muchas personas de repente va a significar que eso no es música, eso es ruido, es bulla. Me acuerdo haber tenido casi una discusión vicentina con un flauta traversa que me dijo: ¿cómo hacer música, dos tornamesas, un mezclador? Eso no es música, pues eso es ruido. A los años después, esto me lo tiene que haber dicho por ahí por el 93, en el 98 tuve la posibilidad de ir a Francia y estuve en el Pompidou y él estudiaba una licenciatura en flauta traversa y de repente me dijo: tengo que hacer un mea culpa contigo y te voy a mostrar con hecho el mea culpa. Mira, en esta sala hay un señor que tiene como 80 años y hace música electrónica para orquesta, de cámara. Y usa todas las cosas que yo en algún momento las deseché como orquesta. En Chile hay una orquesta que la dirige un maestro que es tradicional porque se hace el Festival de Viña, Horacio Saavedra. Y Horacio Saavedra una vez dice que, estuve en un coloquio y me dice: yo creo que en algún momento la tornamesa y el DJ, el que hace scratch, el que hace también otro tipo de sonido electrónico, van a ser parte de la orquesta. De alguna u otra manera ha tenido mucha razón, porque hoy día hay expresiones musicales donde al medio hay un DJ. Entonces, todo esto te va haciendo un concepto completo de lo que significa generar música electrónica desde la perspectiva de que uno la va a tomar como parte del acervo cultural, como una nueva forma cultural. La gente se viste de una manera, consume cierto tipo de estupefacientes que en otras corrientes musicales no se consumen, en fin. Y cuando tú llegas a eso, tú dices: mira, se está generando una corriente, pero no se está solamente generando una corriente, se está generando un acto cultural a nivel global. Están cambiando los paradigmas de la música. El individualismo tiene música. El ruido de la calle se transforma en sonido. Al final, ¿qué es originalmente la música? La música originalmente son ruidos que van a dar ese sentido de compás. Pero me imagino que los primates, cuando empezaron a hacer sus primeras danzas, no tenían un compás del tambor ni sentido del ritmo. Ellos aullaban, tocaban piedra, se tocaban la piel y iban haciendo sonido y en eso de repente salió algo más melodioso y terminó siendo una corriente que en sus orígenes va a generar danza, música y va a generar cultura. A las tradiciones de nuestros pueblos ancestrales, que verlos cómo bailan, lo que cantan, los instrumentos musicales. Bueno, hoy día la generación actual tiene otra forma de expresión y es una expresión cultural que se instaló, que fuera de cámara lo decíamos, ya no es un underground, sino es un mainstream. O sea, hay grandes recitales, desde cualquiera puede ser DJ. También hay una cosa purista ahí, que hay algunos que dicen, bueno, ojalá no fuera cualquiera, porque distorsiona un poco el sentido, pero bueno, es parte de lo que vivimos hoy día. La vida es rápida, y en un momento dije el individualismo, porque cuando tú bailas solo en una pista de baile, cuando recibes música solo, estás entre medio de mucha gente, pero no es lo que pasaba en los años 60, 70, 80, donde uno buscaba una pareja para bailar. Acá no necesitáis bailar solo, te vais en tu propio viaje y el gurú o el monitor de la fiesta es un DJ que está arriba, casi en una expresión media semidios, instalado en un gran escenario con ricas chicas alrededor y todo esto. Eso te hace pensar de que todo cambió también porque el DJ antes estaba metido detrás de una caseta. Nadie sabía quién era el que ponía la música en la fiesta. Hasta que en un momento determinado la música electrónica instaló al DJ sobre el escenario y lo hizo conocer al público. Se relacionó música con público. Entonces eso es más o menos
a grosso modo, y para no alargar mucho, el tema de que siento que uno se relaciona con esto y lo va haciendo propio. Es una corriente musical que ya se quedó, que va a modificarse muchas veces, claramente. El rock también se modificó muchas veces, pero sigue estando. Sí, platicábamos previo al inicio de esta conversación, de grabar esta conversación, que fueron los complejos años post dictadura chilena, y cómo el relacionamiento social volvió a emerger con ímpetu, con fraternidad, con goce. ¿Cómo vinculas la música electrónica a esto, a la nueva vida chilena después de la dictadura? Mira, voy a hacer de nuevo un parandón. En Alemania, la caída del muro, el año 89, al año siguiente se celebra con una fiesta electrónica en las calles de Berlín, que Dr. Motte, que es el creador del Art Parade, hace justamente que los amigos salgan a celebrar que se cayó hace un año el muro, y que estamos mirándonos como de igual a igual. Nosotros indirectamente en los años 90 también votamos un muro, el muro de esa dictadura que la dejábamos a finales de los 80, en los 90 se venía una democracia tutelada, muy cuestionada, todo lo que quieras, pero ya tenías la posibilidad de expresarte. Y los primeros años, estos años 90, era muy interesante poder hacer cosas que pudieran justamente juntar a esos con estos, porque en algún momento no se cruzaban, no se veían, no habían prohibiciones además sociales, no era llegar y decir yo voy a salir a la calle a poner música, porque eso te podía traer desde un mal rato a simplemente una policía pensar que estáis cometiendo un acto de subversión y te pueden llevar detenido. En cambio, cuando vuelve la democracia, cuando empezamos a caminar por esto, empezamos a darnos cuenta que había espacios públicos que se podían usar y que estaban ahí perdidos. Usa los espacios públicos, y eso es lo que hicimos en los primeros años, cuando nosotros empezamos a hacer las primeras rave. Un rave es una fiesta que no requiere de un espacio físico como una discoteca. La puede hacer una intervención de calle, de avenida, o definitivamente la puede hacer en un galpón abandonado, en fin, en lugares donde uno fabrica, uno decora el espacio y lo hace para. Nosotros lo que hicimos fue la primera Open Rave, que le llamamos, abrir una rave, fue en el Parque Forestal de Santiago, que era un espacio que no le pedimos permiso a nadie. Llevábamos con un par de CD players, ya estaban empezando a aparecer los CD players, un par de parlantes, dos DJ. ¿Y qué nos sucede en ese momento? Que no tenemos, para el amplificador no tenemos corriente, pero sí dentro de los que estaban acompañando, ¿no? Sabía de electricidad y agarró un poste, vio la derivada, abrió la caja de derivación, sacó electricidad, y bueno, hicimos funcionar los equipos y estuvimos 2 horas tocando música en una plaza. Al año siguiente repetimos el mismo gesto de viaje, de fuerza, pero en esta vez que nos habían llegado, por decir, con suerte, 80, 100 personas, más que nada mirar lo que estábamos haciendo. Al año siguiente ya teníamos 4.000 personas. Y así fuimos creciendo en número. ¿Y qué significa eso? Que te estás alejando de ese cuadro represivo cultural y estás empezando a abrazar puntos de libertad que te puedes dar y que le tienes un poco de temor a darla, pero los tienes que dar porque en el fondo es la única manera de probar. Y no pasaba nada, y si llegaba la policía lo más que te podían decir era bajen un poco el volumen porque los vecinos se molestan, no sé. Pero claro, obviamente después las autoridades intervinieron y dijeron, oye, ustedes están haciendo cosas que hay que pedir permiso. Nosotros pedíamos perdón, no pedíamos permiso. Pero ya de ahí nos legalizamos, entre comillas, empezamos a pedir los permisos correspondientes y empezamos a crecer, de tal manera que llegamos a tener fiestas que eran bastante masivas para la corriente musical instalada, que era muy chica. Hay que entender que en el año 98 Chile va al Mundial, paradójicamente no va a este Mundial, pero va al Mundial del 98,
y se transmite por un canal local de Chile, la abertura del Mundial de Fútbol. Entonces, lo que dice el periodista de ese momento es que es el espectáculo que se ha presentado dentro del estadio, ha sido increíble, pero la música fue horrible. Tocaba Daft Punk, uno de los grandes dúos de la música electrónica del mundial. Estábamos tan lejos de la música electrónica nosotros que el periodista se daba el gusto de ningunear a Daft Punk, porque él no tenía idea y no tenía por qué saber, pero sí era necesario que se entendiera que nosotros no estábamos cerca de la música electrónica. Nosotros, como colectivo Euforia, como los que pertenecíamos a esto, sí sabíamos quién era. Pero la gente no escuchaba música electrónica. Hoy día se escucha música electrónica en todas partes. O sea, te metías al metro, te vayas al aeropuerto, tenías diferentes estilos de música para espacios distintos. Pero en ese entonces no. Entonces, cuando yo te digo el año 98, nosotros estábamos haciendo ya fiestas. Pero también teníamos la imposibilidad de entrar a los medios para contar que estábamos haciendo estas intervenciones, que habían DJs que estaban empezando a crecer en la escena mundial, que eran chilenos, y que después se transformarán en la era del 2000 en grandes íconos. Ricardo Villalobos, Luciano, Alexis Delano, bueno, Francisco Allende en la actualidad. Y hay una serie de otros personajes que salieron desde Chile y que están al nivel de un Cataño, Argentina, o de un Derrick May, Stacy Pullen, o simplemente de John Acquaviva, que es el que prologa este libro en la parte y escribe la parte de atrás. Entonces, al final, cuando tú llegas a tener eso, tú dices, wow, unimos una cultura. No fue la intención de ponernos en el área contestataria de la dictadura, pero en el fondo, sin querer queriendo, sí fuimos espacios de libertad, espacios de abertura. Nosotros somos un espacio de apertura en algún momento a tener 500.000 de personas bailando en las calles de Santiago, en la avenida principal. Sería como sacar una fiesta en la Chapultepec, en la Ciudad de México, una cosa así, ¿no? Entonces, al final, cuando tú tienes ese tipo de situaciones, tú dices, sí, todo está conectado. Y todo se va conectando y uno se va alejando indirectamente de esta historia, de esa historia oscura, de la noche oscura, y vas dándole luminosidad con música a los espacios. Y cuando la gente logra entender que los espacios públicos les pertenecen, los cuidan. Si no, están ahí botados. Inclusive en tiempo post-dictadura, había gente como el alcalde de La B, que era un militar, en Providencia, que es un barrio pudiente, que puso estacas en unas plazas para que los chicos no se fueran a sentar al pasto. Entonces, todavía guardaba él ese requicio histórico de que la dictadura prohibía todo. Entonces, donde se junta la gente, puede haber desorden, porque ellos viven en el mundo del orden, de ordenar siempre bien las cosas. Y al final lo que único que consiguen es que la gente distorsione todo. Y al final no saben qué es la libertad, no saben qué es el libertinaje, no saben para dónde van, porque en el fondo alguien les está diciendo esto no se hace, esto no se come, esto no se mira, esto no se toca, como la canción de Joan Manuel Serrat. Entonces, al final del día, tú te das cuenta que sí hiciste algo. Y ese algo es haber generado un espacio público para que la gente se sintiera libre, sin color político, sin preferencia sexual, sin raza. Podía estar el tipo del barrio alto, el fifí, con el que cuidaba los autos bailando. Daba lo mismo. Y eso yo creo que también tiene la gracia que hizo en Berlín Dr. Motte con el Love Parade. Hacer exactamente lo mismo. Cuando a mí una vez me criticaron el Love Parade en Chile, me dijeron, sí, pero había puro gente, no es como Berlín de allá. Bro. Entonces le dije, sí, la diferencia es que ya los rotos son anglosajones. Miden 1,80 m, son rubios de ojos claros. Y nosotros venimos de los nativos latinoamericanos. Entonces no vamos a tener la misma, pero las mismas condiciones son.
Entonces no discrimines por el aspecto físico. Bueno, esa es la gracia un poco tiene esta fiesta. ¿Por qué el público, digamos, natural o que se identifica naturalmente con la música electrónica es el sector juvenil? Digo, los jóvenes físicamente y los jóvenes de espíritu también quizá, pero ¿qué tiene la música electrónica que llama a los jóvenes a integrarse alrededor de ella? Yo creo que es un punto de pertenencia. Quiero pertenecer a algo. Los seres humanos siempre buscamos un punto de pertenencia. Por eso las religiones cunden y se funden. Y se fundan. El hecho de que uno quiera tener una pertenencia, o sea, en la música electrónica también hay varias ramas, si queremos achicarla en 4 o 5 se puede, ¿no? Está la gente del drum and bass, la gente del house, del deep house, está la gente del trance, todos tienen sus tribus, por llamarle de alguna manera, pero tarde o temprano se pueden juntar porque hay una necesidad de pertenencia que va más allá de la misma música. Me siento parte de esta generación individualista, capitalista, pero en el fondo en este lugar yo me puedo expresar como quiero y no como me lo dice ya sea la televisión, hoy día lo que sería el influencer, sino como yo quiero, pero ahí en ese lugar donde estoy. Por eso yo creo que se juntan este mundo juvenil, que bien lo dices tú, porque hay personas que yo he visto bailar en fiestas electrónicas que pasaron cierta edad y que ya no tienen nada de joven, pero son joviales. O sea, pueden tener 70, 80 años y van a la fiesta electrónica. O sea, hay que entender que las fiestas electrónicas no parten, porque en Chile parten en los 90, ya venía una corriente electrónica generándose en el mundo. Lo que pasa es que la explosión de la música electrónica en los años 90 es a nivel de lo que significaría Occidente. Pero también Oriente empieza a tener influencias de esta música, porque en el fondo también la electrónica se nos metió por todos lados. O sea, nosotros todos usamos algo electrónico, todo lo que está, estos componentes que estamos acá en este set son electrónica pura. Podríamos transmitir directamente y eso no se hacía hace 30 años atrás. Entonces yo creo que hay una suerte de pertenencia, de desarrollar un patrón que nos identifique. Sobre todo en los tiempos donde es difícil encontrar puntos de cercanía, porque todos estamos disparados para diferentes partes, todos estamos mirando esto sí, esto no, y siempre estamos como en un conflicto permanente, porque la sociedad nos llevó a un conflicto, somos una sociedad conflictiva en la que vivimos, pero yo creo que hay puntos que se salvan, y este es un punto que se podría distinguir como una salvedad, estar ahí en ese momento sin importarme que el que está al lado mío piense de otra manera que no tenga nada que ver con lo que yo quiero como sociedad. Comentabas respecto al libro, a los textos, que si no tienen un interlocutor, que si no hay alguien que los lea, pues terminan siendo un objeto, un simple objeto. Pero en el acto de escribir, en la necesidad de quien escribe, en un acto terapéutico de quien escribe, ¿qué te dejó haber escrito este libro? ¿Qué emoción saciaste? ¿Qué necesidad consumaste a partir de que publicas este libro? Como no soy DJ y soy escritor, mi forma de hacer música fue el libro. La mejor forma de armar música, para mi gusto, es las letras. Por eso escribo poesía también. Pero lo que tiene el libro en sí es que como soy actor de una escena electrónica, me siento parte de ella, porque en mi cabeza grabo, porque soy uno de los primeros que empecé a hacer los eventos en Chile, me sentí como con la autoridad de poder escribirlo desde primera fuente. No es el que hace lo que cuando conversamos acá los 50 años del golpe. Yo tuve que ir a los testimonios, pero acá yo soy un testimonio vivo. A mí no me van a contar la historia, cómo se generó, porque guardo tanta información de esta escena electrónica chilena que
hay gente que de repente se le olvida fecha y yo las tengo registradas en la nota en apunte, los tuve en su momento. Te podrías decir cuánto costaba hacer una fiesta en el año 98 y cuánto costó hacer una fiesta en el 2006. O sea, tengo esa fuerza de poder hacer que lo que en algún momento quedó ahí como datos sueltos, yo los pude meter dentro de una cápsula, armar dentro de una juguera un producto y sacar esto que es justamente la escena electrónica de Chile durante los 17 años que yo logré hacer eventos. Estoy hablando desde los años 90 hasta el 2007. De ahí en adelante, la posta queda abierta para los que después siguieron, pero también tengo que decir que al 2007, 2008 ya el mainstream se empieza a transformar en un gran negocio y nosotros hasta ese momento no teníamos esto visto como un negocio. Si bien es cierto, de repente ganábamos, otras veces perdíamos mucho, pero lo teníamos más como una cosa de esa pasión de querer ver que la gente se entretenga, que se sienta feliz un rato, que le demos cápsulas de felicidad a las personas. Por eso yo creo que es importante la música en sí, el baile. El otro día escuchaba a una señora que decía, tengo un reumatismo terrible, no puedo bailar. Y estaba racionalizando lo que le sucede a una persona cuando no puede bailar. O sea, se frustra. Y yo creo que la danza, la música, escuchar música, aunque uno sea lejano, algunas personas son muy lejanas de escuchar música, pero siempre hay algún tema musical que te acerca y eso te permite también alegrarte un poco el espíritu. Para mí alegra mucho mi línea de escritura, poder tener este libro que además sella una historia mía, que tiene que ver con justamente todo lo que de alguna u otra manera desde mi rincón pude entregarle a la escena electrónica chilena. Pues te agradecemos mucho, Manuel Capitán Cianuro. Los invitamos a leerlo, a estar atentos al resto de publicaciones y bienvenido siempre al Ciudadano México. Bueno, vamos a estar el 5 de diciembre a las 21 horas en el Salón del Ilustrador, en la FIL Guadalajara, y después vamos a estar en Bar América. John Acuavio va a hacer un set, así que ya la gente que está en Guadalajara, los que van a ir a Guadalajara, los vamos a esperar allá. Y un saludo cordial al ciudadano. Este es el Ciudadano México, comenten, compartan. Nos vemos la próxima, muchas gracias.